de lo que compete toda la gestión de la calidad. Sin embargo, sí es una de las más relevantes porque prácticamente está enfocada a evitar precisamente lesiones, daños que tienen que ver directamente con el paciente, con el personal e inclusive también abarca hasta los proveedores, que son las personas que nos dan insumos dentro de nuestras áreas laborales. Entonces, sí es relevante, sí es importante, sí es necesaria, está muy relacionada con la seguridad del paciente también y con la seguridad propiamente del trabajador. Por eso es importante que lo tomemos en consideración y que sea también un tema relevante como cualquier otro tema que tenga que ver con la operatividad del laboratorio. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Primeramente, pues ya saben, ¿no? La frase del día. Y pues me llamó la atención mucho esta parte que me compartió una amiga doctora de este librito, yo se lo regalé y pues ella me compartió un pequeño fragmento, ¿no? Que dice que el que quiere ser libre deberá analizar todas las ideas, creencias y conceptos que se tragó completos, porque esta es la única manera de hacerse maestro de uno mismo. Cuando la compartió, yo todavía me quedé analizando lo que quería decir la doctora con respecto a la relación con este libro que le regalé. Y dije, pues sí, ¿no? En parte pudiera tener razón, en parte no, porque nosotros creemos con muchas ideas y con muchas cosas que vamos adquiriendo, que puede ser también propiamente conocimiento, y al final nosotros podemos discernir entre lo que es correcto y lo que no. El asunto está que cuando nosotros generamos una idea o conceptualizamos cierta información, realmente hasta dónde podemos decidir que esa información que acabamos de adquirir o que ya tenemos fijada en nuestra mente sirve o no sirve, es funcional o no, o es inclusive podríamos considerar que es correcta o no. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de poder analizar esa información que vamos adquiriendo, y que consideramos a lo mejor en el momento que la adquirimos correcta y buena, y decidimos que en algún punto nosotros vamos a hacer que esa información no sea tan correcta y no tan buena, entonces es ahí donde podemos partir de decir, ok, tengo la información, pero ahora voy a decidir qué parte de esa información realmente es la que me sirve para poder actuar en este preciso momento. Y es ahí donde podemos decidir que realmente estamos dominando esa parte de decir, creí algo que era correcto, pero ahora no solo considero que es correcto, sino que veo lo bueno y lo malo de eso y puedo tomar mejores decisiones. Entonces, los dejo con esto porque al final yo creo que gran parte de nuestras acciones tienen que ver con que analicemos toda la información que vamos adquiriendo y no nos quedemos nada más con lo que hemos aprendido, sino que vayamos analizando toda esta información para tomar mejores decisiones. Para esta plática en particular, yo me fijé cuatro objetivos que son los que quiero que se vayan una vez que termine esta sesión. Y el primero es que conozcan qué es la gestión de calidad. Vamos a hablar generalidades como tal, porque hablar de la gestión en calidad por sí sola, le digo, es un tema muy, muy amplio. Entonces, pero sí al menos conocer los puntos críticos que ustedes van a tener, al menos que consolidar para poder llevar a cabo sus funciones. Como segundo objetivo, vamos a ver normatividad y áreas primordiales en gestión de riesgos. Obviamente aquí también nos vamos a ir sobre lo más relevante con respecto a qué es lo que yo debería de tener como normatividad, al menos general, para poder decir que estoy llevando a cabo una adecuada gestión de calidad con relación a prevenir riesgos en mi área laboral. Como tercer objetivo, vamos a hacer un análisis de procesos y procedimientos para mitigar los riesgos. Yo les comenté que parte de poder llevar a cabo la gestión de riesgos es que conozcamos precisamente qué procesos y qué procedimientos son los que realizamos ya dentro de nuestras áreas, dentro del laboratorio. Y para eso, pues obviamente, pues hay que poder definirlos. Entonces, tener el concepto del proceso y el procedimiento y el saber desmenuzarlo es lo que nos va a permitir mitigar riesgos en estas áreas en particular.
Y por último, vamos a manejar una matriz de riesgos aplicada al laboratorio clínico. Vamos a hacer el ejercicio para también poder decir, ah, bueno, ya tengo la idea de cómo hacerlo, ya sé cómo pudiera yo aplicarlo en mi laboratorio. Y esto es importante porque al final este es el objetivo principal de esta plática, ¿no? Vamos a irnos de lo general, que es la gestión de calidad como tal, y nos vamos a ir enfocando hacia lo específico, que ya es prácticamente aplicar las matrices, obviamente enfocadas al laboratorio clínico. Ahora, vamos a empezar. Primeramente, deberíamos también de tener conocimiento de lo que es prácticamente la gestión. Y la gestión básicamente se puede considerar como aquel proceso que concierne a la toma de decisiones. La gestión es el llevar a cabo, es el movernos, es el cómo realizamos acciones para llegar a un objetivo. Eso es gestión. Y la gestión se basa principalmente en toma de decisiones. Yo decido hacer esto para que se presente una mejora, pero ¿cómo llego a la mejora? Existen pasos para llevar a cabo la gestión. La gestión empieza principalmente por los primeros pasos que tiene relación estrecha con la administración. Los cuatro pasos que yo se los he comentado principalmente son que tenemos que planear, tenemos que organizar, dirigir y controlar. Con esos cuatro pasos prácticamente estamos llevando un proceso administrativo, pero para poderlo maximizar y llegar a la gestión, nosotros tendríamos que hacer esos cuatro pasos y todavía hacer rendición de cuentas y hacer un análisis de todo eso para decir esto, este proceso en particular, esta técnica en particular, esta decisión en particular, funciona y la voy a seguir ejecutando. Esta no funciona, ya no se ejecuta. Eso es gestión. Ahora, la calidad es una característica fundamental de cualquier bien o servicio y se debe fomentar en todas las áreas prioritarias para el desarrollo de los individuos. Aquí tienen que tener en cuenta que la calidad está implícita en prácticamente cualquier organización. Obviamente aquí lo vamos a enfocar al laboratorio. Sin embargo, no quiere decir que sea exclusiva del laboratorio. La calidad está inmersa en prácticamente cualquier producto o servicio que se ofrezca en la ingeniería, en los servicios de prestación humanitarios, públicos, privados, en diferentes áreas que tienen que ver con el gobierno, en cualquier empresa, hasta la que hace los papeles higiénicos, está implícita la calidad. El cómo la ejecutemos, el cómo llevemos a cabo esos servicios, el cómo demos prioridad sobre ciertas áreas, es lo que hace la diferencia entre aquella empresa exitosa que dice cumple con la calidad, los clientes compran y están satisfechos, a poca calidad, clientes que se quejan, personas que tienen accidentes dentro de sus áreas de trabajo, personas que tienen demandas porque no están llevando un adecuado proceso de la calidad. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Para esto tenemos que tener definidos algunos conceptos de calidad y estos conceptos tienen que ver precisamente con un sistema de gestión de calidad. El sistema no es más que un conjunto de elementos relacionados entre sí y que están ordenados y que contribuyen a determinados objetos, que en este caso aquí hablamos de servicios. Ustedes prestan un servicio. En los laboratorios es lo que se obtiene al final. Hay entradas, hay salidas y la salida es un servicio. La gestión como tal, ya la comentamos, es la acción o efecto de hacer que esas actividades se logren en un negocio o en un deseo cualquiera. En este caso, nuestro negocio para la cuestión privada, pues es el obtener no una ganancia monetaria por nuestro servicio. Y en el sector público es propiamente entregar un servicio de calidad. Y para esto hay que tener en cuenta que debe de existir una estructura organizacional y esto es una jerarquía de funciones con responsabilidades que define ya la organización para lograr objetivos. Entonces, en sus laboratorios debe de existir esta estructura. En este caso, empieza para los hospitales, obviamente, por un director de hospital que tiene a su jefe responsable en el laboratorio. En los laboratorios privados, pues es el responsable sanitario como tal, que también puede ser un director,
que tiene a aquellas personas encargadas también en sus respectivas áreas, en el área de clínica, en el área de toma de muestras, en el área de microbiología, en los laboratorios grandes, en el área de biología molecular, en el área de genética. Todas estas estructuras deben de estar organizadas y deben de tener un organigrama para poder definir funciones y responsabilidades. Entonces, todo esto es lo que genera un sistema de gestión de calidad. Entonces, tengan en cuenta estos conceptos porque es importante para que ustedes no se confundan durante el resto de la plática. ¿Qué es un sistema? Que es prácticamente el conjunto de estos elementos. ¿Qué es la gestión? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la que va a llevar a cabo que nosotros obtengamos un servicio? Y que debe todo esto estar estructurado de forma jerárquica para decir, aquí tú tienes una función y tú tienes una responsabilidad. Ahora, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a hablar algo que a nosotros los conocemos como momentos de verdad. Esto es una forma de decir nada más que los servicios que nosotros prestamos tienen que tener un impacto sobre el paciente o sobre la persona que está solicitando nuestros servicios. Los momentos de verdad, así tal cual ustedes los van a poder identificar, así lo maneja la literatura, son aquellas acciones que tienen que ver con cómo es que el paciente o la persona que solicita nuestro servicio genera una impresión, sea buena o sea mala, dentro de nuestro servicio. El primero o el primer momento de la verdad es la primera impresión, cuando un cliente o un paciente entra en contacto por primera vez con nuestra empresa, con nuestro negocio, con nuestro laboratorio privado o con nuestro laboratorio público. ¿Qué es lo que se lleva con el simple hecho del saludo, del cómo percibe el área física, ¿no? Esa es la primera impresión. Momentos claves en el proceso, que es cuando nuestro cliente o nuestro paciente está realizando, obviamente, la compra o la adquisición del servicio o está utilizando ya el servicio. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo le decimos que va a ser su proceso? ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué información estamos otorgando para decir, ok, te estoy recibiendo esta muestra, espera el resultado para 2, 3 días, nosotros nos comunicamos, cualquier duda que tengas, aquí está nuestro teléfono. Todos estos son momentos claves para que el paciente esté, uno, esté satisfaciendo su necesidad y otro, esté contento con lo que está recibiendo. Otro es el momento de solución de problemas, cuando un cliente tiene un problema o se queja o busca una solución. Esto es crucial para que ustedes logren, obviamente, que este paciente pues se vaya con una satisfacción del servicio, ¿no? Si yo tengo un problema, hay que tratar de darle la solución a ese paciente en particular. Si se está quejando, ¿por qué se queja? A lo mejor es algo que se puede resolver y se puede dar una solución en ese momento o buscarle una solución futura. Y por último, los momentos de retroalimentación, que es cuando un cliente da su opinión sobre lo que le pasó y ustedes de esa información que están captando dicen, ok, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo hago que inclusive este mismo paciente que ya vino regrese porque se llevó esta mala experiencia? Entonces, toda esta retroalimentación son los que conforman los momentos de verdad y al final se van a distribuir en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos son los momentos estelares y los momentos amargos. Los momentos estelares es aquella parte donde nuestro personal, con su creatividad y su innovación y su entusiasmo y su calidez, permite que el paciente, a partir de su servicio, cumpla sus necesidades y cumpla sus expectativas, deja un impacto agradable y lo induce a recomendar a la empresa, al laboratorio, al servicio en particular, ¿sí? Esto también lo podemos ver durante los buzones de queja que de repente tienen algunos hospitales y no solo es de quejas, también es de recomendación y también es de felicitación. Entonces, esto también aplica para los laboratorios privados. O sea, es esa recomendación que de repente ustedes pueden ver en las páginas de Google o que al final te redirige a una encuesta que dice,
muy contento, le doy 5 estrellas porque pues tuvo buen servicio, instalaciones limpias, el trato con el personal fue excelente, me voy con con un buen sabor de boca, la flebotomista fue muy delicada, casi ni sentí la punción, estudios con buena calidad, etcétera, ¿no? Todos estos momentos estelares que tuvieron que ver para que el paciente se fuera satisfecho son los momentos cruciales para que nuestro paciente obviamente esté contento. Caso contrario, tenemos los momentos amargos, donde obviamente en la mente del cliente o del paciente, debido a un mal servicio, por omisiones, porque no tuvimos tiempo, porque no le dedicamos la suficiente atención, afecta la decisión de compra o adquisición del servicio y abandona nuestro laboratorio y por consiguiente le puede hacer mala fama, ¿sí? Entonces, tengan en consideración esto porque es primordial para poder llevar a cabo acciones, obviamente, que lleven a la mejora. Los momentos amargos yo creo que todos los hemos padecido. Sin duda alguna, siempre ha habido un paciente que nos dice hasta de lo que no queremos escuchar, pero de ahí tenemos que retroalimentarnos y saber qué fue lo que pasó para que ese paciente se fuera con ese momento amargo. Entonces, esto es importante que lo consideren y lo vean como un área de oportunidad. Ya de aquí ustedes van a partir también para ir valorando si esto pudiera haber ocasionado un riesgo o no. Yo creo que lo más relevante de esto es al final que no ocasionemos un daño. El daño y el riesgo es algo que pues tratamos de evitar, ¿no? Y yo creo que lo más grave y a lo que yo espero nunca tenga que pasar y nunca le suceda es tener un evento centinela que pues es prácticamente el tope en cuestión de gestión de riesgos, ¿no? El evento centinela es prácticamente un daño permanente, inclusive la muerte del paciente, ¿no? Entonces, pues llegar a eso, pues es lo que todos deberíamos de evitar. Ahora, hay que tener en cuenta que existen estándares de calidad y estos estándares ya están establecidos, ¿no? Por la década de los 50 fue cuando se empezó a implementar esto de la calidad. Ya se iniciaban, sin embargo, no estaban como que establecidos cómo podríamos nosotros llevar a cabo la calidad. Sí sabíamos que conforme la calidad se iba implementando, obviamente el cliente o el paciente pues iba diciendo, prefiero irme a este laboratorio porque aquí me atienden mejor o prefiero este laboratorio porque ocupa mejores insumos, ¿no? Y conforme fue pasando el año, obviamente esto se fue normando. Entonces, la norma oficial mexicana, la 007 del año 2011, es la que establece los requisitos mínimos necesarios para el aseguramiento de la calidad. Existe la versión 2017, pero esta está como proyecto. Entonces, mientras sea proyecto, la que se aplica es esta, la que es del 2011. Y dentro de esta norma oficial sí se establecen algunos principios que deberíamos de tratar. Otro, este, estándar de calidad que yo creo que es el que más se aplica para cuestión de laboratorios, sobre todo los privados, que quiere decir que no tiene nada más exclusivamente que ser tratado por los laboratorios privados, también por los públicos, es el que maneja la ISO. La ISO es el mayor desarrollador de estándares de calidad en todo el mundo y también busca principalmente estandarizar ciertos parámetros, ciertos ítems para poder decir que nosotros estamos cumpliendo con lo que se espera, al menos como requisitos mínimos. Lo mínimo es cumplir con la norma oficial mexicana, pero cuando nosotros nos excedemos, prácticamente podemos estipular que vamos a cumplir con una norma ISO. Y de estas, pues yo creo que la ISO 9001 fue la primerita, la que abrió el estándar para poder entrar a la calidad prácticamente en cualquier tipo de empresa. Las ISO no están diseñadas exclusivamente para laboratorio, están diseñadas para cualquier organización para que realice un bien o un servicio. Sin embargo, se han ido creando ISOs que sí van específicamente hacia ciertas áreas de trabajo o de servicio. Entonces, la ISO 15189-2022 es una de ellas que habla sobre la gestión de riesgos ya en el laboratorio clínico, pero la que sí se desarrolla totalmente y la que tienen que tener en consideración para la gestión de riesgos es la
norma ISO 22367 del 2020. Esa es la que les puse en negro porque es esa realmente la que nos dice qué debemos de cumplir para cumplir como certificación y tener esta ISO prácticamente totalmente cubierta. Entonces hay que ir conociendo cada una de estas. No nos podemos adentrar mucho por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a conocer lo más general. Entonces, con esto ya cumplimos el primer punto, que es tener al menos las generalidades de gestión de calidad, ¿no? Ya sabemos qué es gestión, ya sabemos qué es calidad, ya sabemos que existen estándares que miden la calidad y que la calidad se basa principalmente en cómo vamos a otorgar nuestro bien o nuestro servicio. Y obviamente que esto va a depender de cómo lo percibe nuestro paciente o cómo lo percibe nuestro cliente para aquellos que trabajan en laboratorios privados. Entonces, tengan en consideración estos puntos, sobre todo lo que conocemos como momentos de verdad para poder llevar a cabo una adecuada gestión de la calidad. Ahora vamos a ir tocando ahora sí puntos críticos que tienen que ver con la normatividad. Primeramente, pues vamos a hablar de la norma oficial mexicana, la 007 de la Secretaría de Salud en su versión 2011, que en su numeral 7 habla exclusivamente sobre el aseguramiento de la calidad. Es un rubro muy pequeño, pero muy específico. Entonces, tienen que tener en consideración estos tres puntos que se desglosan del numeral 7. El primero dice que deberán aplicar un programa de control interno de la calidad para todos los estudios de laboratorio que realizan y que incluya las etapas preanalítica, analítica y postanalítica. Si estamos hablando que viene en la norma oficial mexicana, es que esto lo tienen que hacer sí o sí, sea laboratorio público o sea laboratorio privado. Estos son los requisitos mínimos, como les comento. O sea, esto es cumplimiento bajo normatividad por ley mexicana. Entonces, al menos esto sí lo tendríamos que cumplir. Entonces, el control interno de calidad, ese lo hacen ustedes dentro de sus laboratorios. No ocupan más que el propio personal para poder llevar a cabo estos controles. Segundo punto, deberán participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad. Estos sí son personas que no están en sus laboratorios, son personas que no pertenecen propiamente al área, pero que tienen la expertise de poder decir que ustedes están haciendo bien su trabajo. Entonces, el control de calidad para la evaluación externa es yo busco a un personal fuera de mi laboratorio y mediante ciertos estándares ellos van a medir que yo estoy cumpliendo con los requisitos necesarios para poder decir que yo tengo calidad en la prestación de mi servicio. Y por último, en el numeral 7.3 piden que nosotros tengamos una demostración documental de lo que se lleva a cabo dentro del laboratorio, donde se incluyan pruebas, programas externos y desarrollos de investigación dirigida a los problemas que ya se hayan detectado dentro de nuestro laboratorio. Esto quiere decir que si dentro de las evaluaciones internas y externas nos dan ahora sí la pauta de decirnos, mira, después de tu evaluación, hallamos esta área de oportunidad, estas son las posibles soluciones. De forma documental, ustedes tendrían que tener cómo van a solucionar ese problema en particular. Y tiene que estar plasmado para que en una posterior supervisión o evaluación, ustedes tengan la documentación de que digan, me evaluaron hace un mes, decidimos estas acciones, esto es lo que se está realizando para que en ese punto en particular nosotros ya estamos cumpliendo y ya tengamos aseguramiento de la calidad. Entonces, esos son los tres rubros mínimos que nos pide la norma oficial mexicana. Ahora, para la ISO, en el apartado 15189 del 2022, nos menciona que, al menos con esta norma en particular, que tenemos que tener requisitos para el laboratorio clínico que planifiquen e implementen acciones para abordar los riesgos y las oportunidades de mejora. Tengan en cuenta que aquí la ISO es un poquito más extensa, también se basa en otras informaciones que tiene que ver con la norma oficial mexicana. Sin embargo, es un poquito más amplia porque también abarca normas internacionales, no son exclusivamente de México.
Entonces, todo esto hace que el trabajo que forma ISO para poderlos evaluar sea un poquito más extenso y un poquito más minucioso. Al menos en este apartado de ISO, como segundo punto, deben saber que está destinado a utilizarse en todas las disciplinas del laboratorio clínico actualmente reconocidas, aunque eso no exime de que la norma ISO puede abarcar, obviamente, otras áreas, ¿sí? Si hablamos de laboratorio, no quiere decir que no se va a salir del laboratorio cuando existen áreas que convergen dentro del mismo laboratorio, sobre todo para aquellas áreas que están trabajando como unidad compartida. Llámese, por ejemplo, los laboratorios que se encuentran en los hospitales. Entonces, el laboratorio es un área nada más, pero no quiere decir que no tiene relación con radiología, que no tiene relación con un banco de sangre, que habitualmente están al lado de un laboratorio, que no tiene relación con el área de urgencias, con el área de hospitalización. Entonces, la norma ISO abarca hasta esas áreas para poder integrarlas dentro del laboratorio. Como tercer punto, es aplicable a los laboratorios clínicos para el desarrollo de sus sistemas de gestión y la evaluación de su competencia. Por eso es importante que tendríamos que tener bien definidos el concepto de sistema, que ya lo vimos, de gestión, obviamente, y de la calidad, que pues obviamente es lo que estamos tratando en esta plática, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos el desarrollo de nuestro sistema de gestión, ya podemos llevar a cabo una evaluación de las competencias, que es prácticamente lo que yo realizo ya dentro de nuestro laboratorio. Por último, en esta norma ISO vamos a confirmar y reconocer esas competencias que realizamos por los usuarios del laboratorio y por las autoridades reguladoras y los organismos de acreditación, que pues ese prácticamente es el plus que queremos, ¿no? Ya hicimos nuestra gestión, ya evaluamos lo que hacemos y lo que quiero es el reconocimiento de decir que yo estoy cumpliendo con toda esta normatividad. Y eso obviamente ya lo tiene que ver el órgano certificador, el órgano acreditador. Para el sistema público realmente, pues iniciamos primeramente por la acreditación. Ahorita está detenida esa parte porque el sistema de acreditación cambió. Actualmente lo que se está manejando o lo que se manejó prácticamente fue el modelo único de evaluación en calidad que se conocía como MUET, pero se suspendió en noviembre del año pasado, en noviembre de 2024. Tiene un stand-by, pero al final yo pienso que sí va a continuar para poder aterrizar obviamente la acreditación y obviamente hay un apartado exclusivamente para el laboratorio. La certificación es otro proceso. Este es un plus que le damos, obviamente, después de la acreditación. Y también, pues, obviamente, nos sirve para cumplir con cierta normatividad, sobre todo con los órganos reguladores, que en este caso, pues, es la COEPRIS, ¿no? Y pues a la que todos le tenemos miedo. La COEPRIS prácticamente entra tanto para el sector público como para el sector privado. Y obviamente, si él nos dice, no estás trabajando bien, pues tenemos una penalización, ¿no? Puede ser una multa económica, el cierre de nuestro negocio, el cese de nuestra cédula, o sea, tiene implicaciones legales que pues no nos vamos a poder meter en eso, pero sí tienen que saber que hay repercusión sobre estas acciones. La otra norma ISO, que es la 22367 del año 2020, pues esta sí es la que está enfocada totalmente a la gestión de riesgos. Aquí en esta norma ISO nos menciona que el proceso de gestión del riesgo abarca la gama completa de servicios de laboratorio clínico. Nos va a ver hasta el mínimo detalle que tendríamos que realizar dentro de nuestros laboratorios hasta la entrega de su resultado ya con el paciente. Entonces, aquí sí esta norma es la que tienen que tener bien aprendida, bien checadita, bien aplicada. Aquí nos menciona que los laboratorios clínicos se centran tradicionalmente en detectar errores y esto es porque la norma ISO es como un estándar de varios laboratorios, no solo de México, sino a nivel internacional y obviamente lo que buscan es eso, decir, en esto tú estás fallando. Entonces, no es porque queramos ponerle dedo, no es porque nos vayan a felicitar porque hagamos bien el trabajo. Está enfocada a eso, a detectar errores para evitar y mitigar riesgos. El tercer punto que trata esta norma es que la gestión del riesgo ya se conoce como un proceso planificado y sistemático que se tiene que implementar bajo un marco estructurado.
Esto quiere decir que la gestión que yo voy a realizar tiene que estar diseñada, tiene que estar documentada, tiene que tener una estructura y un paso a paso para que se lleve a cabo. Una vez que yo tengo esos paso a paso, ahora sí puedo llevar a cabo una adecuada gestión del riesgo y que la norma ISO me va a vigilar que realmente lo estoy realizando. Y por último, este documento especifica los requisitos para la calidad y la competencia en los laboratorios clínicos. Entonces, estas competencias tienen que ver no solo con que yo haga mi trabajo bien, sino que lo exceda. Cuando lo excedo, ya estoy llevando calidad y gestión de la calidad. Entonces, tengan en cuenta que esta norma ISO en particular es realmente la que tendríamos que aplicar. Es la que va enfocada exclusivamente a gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, tienen que tener en cuenta que existen áreas primordiales en gestión de riesgos y las áreas primordiales no tienen que ver con el área como ustedes lo podrían pensar que, el área de microbiología, el área de bacteriología en específico, el área de química clínica, o sea, las áreas tienen que ver principalmente con las acciones que se realizan dentro de todas estas áreas. Entonces, aquí la gestión de riesgos las dividen en las áreas que ustedes obviamente llevan a cabo sus funciones. En la preanalítica, donde se ha detectado ya documentalmente que existe el 60% de los errores que pudiéramos llevar a cabo dentro de nuestras funciones. En la analítica, donde documentalmente dice que tenemos un 15% de error, y en la postanalítica, donde se han observado el 25% de estos errores. Entonces, pues podríamos decir, no, pues en la analítica es pues prácticamente donde yo realizo mi trabajo, ¿no? Es donde existen menos errores, pero al final existen. Entonces, es importante que tengan en consideración estos tres puntos porque de aquí es donde vamos a partir para irnos enfocando hacia dónde vamos a llevar nuestra gestión de riesgos, que si bien es cierto, los vamos a llevar en estos tres, en la preanalítica es donde tenemos la mayor parte de riesgos. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente también, porque dicen, pues no me cuadran las cuentas, ¿no? Tengo el 60%, el 15 y el 25, pues como que sí se forma el 100, pero ¿qué pasa, no? O sea, esto compete a mi trabajo. ¿Y qué pasa con lo que realizan antes y después de mi trabajo, ¿no? Entonces, algunos autores manejan que existe un área que se conoce como etapa preanalítica, que tiene que ver prácticamente con lo que sucede antes de que lleguen las muestras al laboratorio como tal. Y también existe una etapa post-analítica, que esta es cuando mi resultado ya está con el médico, acá con su paciente, que ya se lo entregó, ¿no? Que qué va a realizar, ¿no? Después de que yo le entregué su resultado. Entonces, pareciera que se ve muy sencillo, pero realmente es algo muy, muy complejo. Tan complejo que se ve de esta forma. Entonces, tenemos el proceso clínico de la prueba que lo podemos subdividir de esta forma, ¿no? El proceso clínico es prácticamente lo que yo como profesional de la salud que estoy solicitando el laboratorio, que estoy viendo al paciente de forma directa, estoy indicando una prueba de laboratorio. Si no la indico, obviamente el proceso clínico nada más queda conmigo, ¿no? Y llegó a un fin. No estoy pidiendo laboratorios, estoy tratando directamente al paciente, lo estoy viendo con pura clínica. Entonces, en base a sus síntomas, yo doy un tratamiento y no ocupo el laboratorio. Pero, ¿qué sucede cuando sí ocupo una prueba de laboratorio? Ahí es donde entra la etapa preanalítica, que es lo que yo le estoy diciendo al paciente directamente para llevar a cabo un laboratorio en particular. Y aquí entra lo que yo le digo al paciente, la selección de la prueba que voy a decidir sobre este paciente, cómo le digo que se tiene que preparar el paciente, cómo genero la solicitud para que ese paciente llegue al laboratorio. Esta es la parte preanalítica. Si pudiéramos poner un ejemplo común y sencillo, vamos a poner que vamos a ver a un paciente que tiene diabetes mellitus, ¿no? Entonces yo le tendría que decir a este paciente en particular que para poderle realizar su prueba, pues tendría que ir en ayunas. ¿Cuánto tiempo de ayuno, no? 8, 6, 12 horas. Eso yo se lo tengo que decir al paciente.
Selecciono la prueba. Nada más pido una química sanguínea de 3 elementos. Nada más quiero observar glucosa, urea y creatinina. Pido de 5 elementos porque también quiero ver cómo están sus lípidos. O pido de 5 elementos y aparte también pido hemoglobina glicosilada. O sea, voy ampliando de acuerdo a mi criterio clínico lo que voy a solicitar para ese paciente. Ya una vez que tengo preparado en mi mente lo que voy a pedir, pues obviamente tengo que llenar la solicitud y si no la lleno adecuadamente, pues obviamente desde aquí empieza a haber errores en la fase preanalítica. Ya tengo la solicitud, el paciente ya se va con sus indicaciones de cómo debe de llevar su muestra o cómo debe acudir para que le tomen la muestra y llega a la fase preanalítica. Ya, ahora sí, está con ustedes. Aquí entra ya el proceso de la prueba en el laboratorio, que es lo que ustedes realizan. En la fase preanalítica, ahora sí vamos a ver qué ingresa la solicitud, qué identificamos al paciente, qué recolectamos los especímenes, cómo transportamos la muestra desde que se toma la muestra dentro de los cubículos de flebotomía hasta que llega al área de química clínica, que es el transporte del espécimen, cómo preparan esa muestra para que llegue, aunque sea ese tramo pequeñito, desde que yo hago la recolección de la muestra sanguínea hasta el área de química clínica. Y cómo distribuyo esta muestra a las diferentes áreas. Si existe un químico que nada más, por ejemplo, realiza un parámetro o si este mismo químico es el que realiza varios parámetros. Entonces, obviamente, tengo que ir distribuyendo esta muestra para que llegue a estas diferentes áreas. Ahora, está la fase analítica. Aquí ya es propiamente lo que ustedes van a trabajar en esta muestra, ¿no? Aquí es este recibimiento de muestra que ya me trajo el flebotomista, que ya está aquí. Preparo mis reactivos, mis controles que tengo que trabajar para poder llevar a cabo la ejecución de esta muestra, calibro mis equipos, hago el análisis propiamente de la muestra, verifico la operación del analizador. Si yo soy el jefe, pues yo tengo que verificar que mi químico en particular esté llevando a cabo adecuadamente sus funciones y libero el resultado. Una vez que paso de la fase analítica, ya me voy a la fase postanalítica, que también tiene ciertos pasos. Es donde reviso resultados, donde monitoreo la calidad, donde me doy cuenta, porque este parámetro salió alto, no, pues repite de nuevo el estudio para ver si realmente es como está indicando el equipo, ¿no? Seguridad de la información, si realmente coinciden los valores, si realmente coincide el paciente, ingresar los resultados al sistema, obviamente para la impresión y entrega al personal de salud o entrega al paciente para que lo lleve con su médico y transmitir el reporte de la prueba como tal. Una vez que ya está el resultado, se pasa al área post-analítica, que es aquí mi paciente ya va con su resultado, o en este caso el médico, y ya llega conmigo, y ahí yo reviso este informe de la prueba que ustedes ya hicieron, interpreto esos resultados, doy un plan terapéutico en base a ese resultado que ustedes me otorgaron y dejo el tratamiento al paciente. Si se dan cuenta, es un ciclo. ¿Sí? Porque al final yo vuelvo otra vez a solicitar probablemente laboratorios y tiene que volver a pasar por todo este ciclo. Y aquí no hay de que, no, es que tú tienes tu área, yo tengo mi área. Si se dan cuenta, estamos involucrados, ¿no? Por eso les he comentado siempre, somos un equipo, no podemos como que interactuar de forma aislada. ¿Qué sucede cuando llega el paciente que yo sé que les ha pasado? Este paciente que llega al laboratorio sin orden, dice, no, pues es que yo ya sé qué pedir, pues me siento mal, me dice mi mamá que estoy un poquito pálido, pues voy a pedir unos laboratorios, una biometría y ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Se abrincan toda esta fase preanalítica, ¿sí? Porque pues el paciente decidió que pues él puede, ¿no? Diagnosticarse y se van directamente sobre el proceso de la prueba de laboratorio y todavía le damos intensificación a toda esta acción cuando ya nosotros corremos este laboratorio, hacemos todo este proceso, le entregamos y todavía en ocasiones nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo salió? No, pues salió muy bien.
Entonces dice el paciente, pues ¿para qué me voy a la posanalítica? No, pues si ya me dijo el químico que salí bien, pues si salí bien, pues ¿para qué gasto, no? O sea, ya ni para qué voy. Lo que quería saber es si estaba bien, pues ya me dijeron que sí, hasta ahí. ¿Sí? Si se dan cuenta, existe eso, porque pues sí, sí sucede, y por eso es importante que tengamos en cuenta estos, porque al final todo esto lleva a riesgos. Entonces, estos riesgos se pueden presentar en cualquiera de estas fases, en cualquiera de esas etapas, pueden ser desde el proceso clínico o puede ser desde el proceso de la prueba en el laboratorio. Entonces, es importante, pues sí, claro, pues sí, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo, o sea, no nos pasamos tantos años, tanto químicos como médicos, para que el paciente decida, en base a como él cree o como él escuchó, que puede decidir sobre su salud, ¿no? O sea, todo esto que nosotros empleamos es en base a un conocimiento previo. Y si no, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Al final, pues va a terminar, pues, como el meme, ¿no? Señora, y mis enchiladas, y pues él dice, ni que fueran reportes de laboratorio, joven, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que zapatero a su zapato, o sea, el paciente tiene que estar consciente de que esto no es un simple reporte, tiene su base científica, tiene su enfoque de cómo lo tenemos que realizar, ¿sí? Es algo crítico que nada más hagamos un laboratorio porque un paciente me lo solicita nada más de la nada, ¿sí? Y que al final la recomendación que sea nada más sea el resultado del laboratorio como tal. E igual, esto no excluye a los médicos, ¿no? También que el médico diga, no, pues con la pura clínica yo le puedo dar su tratamiento y no ocupo laboratorio. No, no, con que yo lo vea es suficiente. Tampoco. O sea, existen padecimientos que sí o sí ocupamos laboratorios para poder integrar un diagnóstico. Son auxiliares para poder hacer un diagnóstico integral. Entonces, para esto sí tenemos que ver este tipo de situaciones. O sea, pues hay que darse el valor, ¿no? Ustedes, colegas, que ya nos dedicamos a esto, pues es importante que lo consideremos, ¿no? Entonces, pues ese valor nada más no lo podemos otorgar nosotros. Con esto ya conocemos el segundo punto, que es conocer la normatividad, al menos la que sí deberíamos mínimo conocer, y las áreas primordiales en donde podríamos llevar a cabo la gestión de riesgos, que obviamente tienen que ver con las fases que interactúan entre lo que hace el clínico y también lo que hace propiamente el químico ya dentro de su laboratorio. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. Primeramente, tienen que saber que siempre que existe un proceso en una organización, aquí la organización son los laboratorios, existe un procedimiento. Este podrá estar documentado o no, pero siempre existirá una descripción detallada de cómo se lleva a cabo una actividad en una organización. Y si no lo tienen, aguas. Entonces, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Aunque ustedes sean los mejores químicos, los mejores técnicos con maestría y doctorado, si ustedes no tienen documentado lo que hacen, sus procesos y procedimientos y no están descritos, realmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo, aunque se lo sepan de memoria. Es importante que lo tengan en cuenta, porque a partir de conocer procesos y procedimientos, es a partir de ahí que nosotros podemos llevar a cabo gestión de riesgos. En la plática pasada, bueno, no la pasada, porque la pasada fue de tinciones, la antepasada, yo les hablé sobre los manuales de procesos y procedimientos y los mínimos que deberían de tener también de acuerdo a norma oficial mexicana. Entonces, si no los tienen, es momento de que empecemos a elaborarlos, porque ese es el inicio para poder llevar a cabo esta parte que tiene que ver con gestión de riesgos. Ahora, vamos a hacer igual el ejercicio de cómo yo distingo entre un proceso y un procedimiento. Es importante que lo tengamos también definido y que lo podamos esclarecer, porque yo no puedo analizar un proceso o un procedimiento y mitigar un riesgo si ni siquiera sé qué es un proceso y qué es un procedimiento. Entonces, el proceso simplemente son pasos
pero son muy generales sobre alguna actividad que se realiza dentro de nuestros laboratorios. El proceso no es algo documental, simplemente me dice de forma general qué es lo que tendría que hacer en una actividad en particular. Aquí, por ejemplo, les hice el ejemplo sobre la recepción de cierto estudio, el que sea el que ustedes manden. Vamos a poner en este caso que pues va a ser la recepción de una toma de muestra sanguínea, ¿sí? Aquí dice que nosotros admitimos al paciente, le tomamos su muestra sanguínea y le entregamos el resultado. Ese es un proceso, ¿sí? Inclusive puede llegar a modificarse. El proceso sí se puede modificar en el transcurso del tiempo, cuantas veces sea necesario, pero es una forma estandarizada de decir, esto es lo que se hace aquí con cualquier muestra. Llega el paciente, le tomamos su muestra y le entregamos un resultado. Cuando yo detallo y existe documentación con aval científico que me dice esto es lo que se tiene que realizar paso por paso, no me puedo brincar puntos, en ese momento el proceso en esa área en particular pasa a ser un procedimiento. Aquí podemos hablar de un procedimiento exclusivamente de admisión de paciente, podemos hablar de un procedimiento exclusivamente de la toma de muestra sanguínea o un procedimiento exclusivamente de la entrega de resultados. Aquí el ejemplo que les pongo es sobre la toma de muestra. Entonces, el procedimiento dice que yo debo de colocar al paciente en un banco de toma de muestras o en una camilla, según sea el caso, que debo cotejar los estudios solicitados para determinar insumos a utilizar. Debo hacer una asepsia, una antisepsia del sitio de toma de muestras con torunda alcoholada y uso de guantes del brazo, excepcionalmente del dorso de la mano. Debo extraer sangre venosa, colocar las muestras sanguíneas en los insumos previamente identificados y manifestar riesgos al paciente y llevar recepción a las muestras para su procesamiento. Esto yo no lo puedo cambiar. En algún momento se pudiera cambiar, pero es bajo un consenso, donde hago una reunión, donde hay una junta, donde yo ya fui a un congreso y de repente me dijeron que existe un área de mejora. Entonces yo lo hablo con toda mi gente que se encuentra en el personal y decidimos que el procedimiento se tiene que actualizar. En ese momento pudiera cambiar el procedimiento, pero en la ejecución, este no va a cambiar. Yo no puedo extraer primero sangre venosa y después hacer la asepsia y antisepsia. Yo no puedo cotejar los estudios sin primeramente haber llevado a cabo una admisión del paciente o colocarlo obviamente en el banco para poderle decir, esto es lo que ocupo. O sea, estos pasos no se pueden saltar, son estrictos y así se deben de llevar a cabo. En ese momento yo puedo decidir si en parte del procedimiento que yo ya tengo estipulado existen o no riesgos. Por eso es importante que los tengamos descritos y las únicas personas que los pueden describir de forma adecuada pues son ustedes, los que lo realizan diario para poder decidir cuáles son procesos y cuáles son procedimientos que yo tendría que ir enlistando para integrar un manual y posteriormente ir analizando para poder mitigar riesgos. Ahora, una vez que ya tengo identificado qué es un proceso y un procedimiento, podemos utilizar herramientas para la identificación de riesgos. Existen muchas y muy variadas. Algunas de ellas tienen que ver con inspecciones directamente o supervisiones que nos hacen en los hospitales. Por ejemplo, estas las puede hacer el gestor de calidad en los laboratorios privados. Esto lo puede hacer ahora sí el evaluador externo o una persona que yo contrate que me ayude para poder ser un gestor y decir, ok, te voy a dar una lista donde tú tienes que cotejar que estás cumpliendo con esto. Voy a pasar, te voy a hacer una inspección para ver cómo estás trabajando. Entonces, esa es una forma de ir identificando riesgos. Los diagramas, existen diferentes tipos de diagramas y yo creo que uno de los más utilizados es el diagrama de Ishikawa, que ese es el ejemplo que tenemos aquí, o el de espina de pescado, que es de los más conocidos. Las auditorías que también de repente llegamos a tener, o inclusive por parte de COEPRIS, son los que nos hacen más auditorías, que tenemos el terror, ¿no? De que suceda. Pero al final esas auditorías también nos sirven para decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo y evitan también riesgos, porque identifican zonas de oportunidad y nos las hacen de manifiesto y obviamente nosotros vamos a trabajar sobre esas áreas en particular.
listas de chequeo, donde nosotros ya tenemos estipulado algunas actividades que realizamos y con esa lista nada más voy palomeando, ¿no? Si realmente voy cumpliendo con todo. Las entrevistas de forma directa, o sea, yo llego con mi personal y le pregunto, ¿hiciste la calibración del equipo de química clínica? No, pues sí, a ver, ¿cuándo fue? ¿A qué horas fue? A ver, platícame, ¿en dónde llenaste la bitácora? ¿Sí corriste los controles? Entonces, en ese momento, cuando ustedes ven que se hizo una omisión o no se llevó a cabo un paso, pueden identificar un riesgo. Pero les digo, esto parte de conocer proceso y procedimiento, porque si no lo conozco, si no lo tengo documentado, difícilmente lo voy a poder identificar. Entonces, estas son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para identificar riesgos. Ahora, yo creo, de lo más complicado que pudiéramos tener, ya es propiamente ir desarrollando matrices. Entonces, existe algo que se conoce como análisis modal de fallas y efectos y se lleva a cabo a partir de una matriz. Esta es una metodología para evaluar el impacto de fallas. Y obviamente, estas fallas llevan a consecuencias que tienen efectos que la mayoría de ellos, pues, son efectos que son efectos no deseados, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo un análisis modal de fallas efectos, que ustedes lo van a encontrar como ANFE, necesitan primero formar un grupo de trabajo que incluya más de 4 personas con conocimientos del proceso, procedimiento que se lleva a cabo en un área específica de laboratorio. Aquí entran sus médicos, la recepción, las enfermeras, los químicos, las secretarias, todos los que tienen que estar involucrados en un proceso en particular. Vamos a poner de ejemplo ahorita la misma toma de muestras, ¿no? La recepción de las muestras y la vamos a ir desarrollando. Segundo, para llevar a cabo también este modelo, necesitan enlistar todas las posibles causas que generan modos de falla o fallas potenciales. Entonces, me voy a ir identificando exclusivamente mediante este trabajo que voy a hacer en equipo todas esas fallas y voy a recolectar esta información para establecer un índice de prioridad e incluirlos en esta tabla final. Entonces, ¿cómo llevo a cabo todo esto? Entonces, esta es la forma en que lo podría decir de forma resumida, pero ya llevarlo a la acción es lo complicado. Pues bueno, aquí vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo es que se lleva a cabo este modelo ANFE. Entonces, esta es una planilla que yo me di a la tarea de ir diseñando para poderles explicar este método. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del proceso que pusimos que es un proceso preanalítico, que es el ingreso de la muestra. Pusimos de responsable al químico Darío porque, pues, según sé en su laboratorio, creo que él es el responsable. No sé en cuál, pero él dijo que es el responsable. Entonces, si es el responsable, pues él es uno de los que tendría que llevar a cabo, ¿no? Este proceso. Y les puse ahí alguna nomenclatura también para que las abreviaturas las identifiquen, que tienen que ver con la severidad, incidencia, detección y el NPR, que es el número prioritario de riesgo. Entonces, la severidad, la incidencia y la detección, nosotros les tenemos que dar un valor que va del 1 al 5, siendo 1 algo que no es muy grave, siendo 5 algo que sí es muy, muy grave. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. En la actividad tendríamos que poner, pues, cuál es la actividad o el proceso que vamos a analizar. En este caso, pues, es la revisión de la solicitud, del ingreso de la muestra de la fase preanalítica. Entonces, en esa solicitud tenemos que tener una entrada. Ya habíamos hablado que existen entradas y salidas. La salida es el reporte como tal. La entrada de este proceso es obviamente la solicitud del estudio de laboratorio, la solicitud del examen. ¿Qué es lo que encontramos en modo de falla potencial? Entonces, aquí es donde estas 4 o 5 personas se reunieron, el químico, la enfermera o inclusive los mismos personal de laboratorio, nada más pueden ser ellos también, y ellos van a definir de qué forma la entrada clave, que es la entrada de la solicitud, está fallando. Entonces, en esta lluvia de ideas, entrevistas o en reunión que yo tengo, la química dijo, no, pues es que la solicitud está mal elaborada, yo por eso no la trabajo. Otro químico dijo, no, pues es que los datos están incompletos. El médico dijo, no, pues es que a veces el interno tiene una letra muy fea y la información no está legible. Y la enfermera dice, no, pues es que yo he visto que las tienen mal identificadas. Y el químico que ya
trabaja la muestra dice, no, pues a mí me ha tocado que el examen tal cual está equivocado. Entonces, todo eso se enlista y de ahí vamos a ir viendo cuál es el efecto que tiene. Este es el modo y qué efecto tiene. Pues al final, que si yo elaboro mal una solicitud, voy a tener un rechazo de la muestra. Si la información no está legible, obviamente también, pues, ¿cómo voy a procesar algo que no entiendo? Rechazo la muestra. Si está mal identificada, también la voy a rechazar. Si el examen de plano, pues, ni siquiera es del paciente, obviamente, aparte de que la rechazo, retraso el ingreso de esa muestra en particular. Ahora, de acuerdo a esto, yo le voy a dar un puntaje. Si una solicitud está mal elaborada, ¿qué tan severo pudiera ser el efecto que tenga? Pues yo considero que es un efecto, pues grave, ¿no? Le doy un 5, lo pondero con 5, porque obviamente si está mal elaborada, pues el resultado pues va a ser erróneo, ¿no? Si los datos están incompletos también, obviamente puedo repercutir en el resultado final. Yo todo esto que selecciono con respecto a qué pudiera ocasionar, al menos por severidad, considero que es alto y le doy un 5 a todo. Algunas causas que pudieran ocasionar la falla, entonces pues ya les empezamos a preguntar nuevamente, bueno, ya tiene la solicitud mal elaborada, ¿qué cree que es lo que estaría pasando para que eso suceda? Pues bueno, existe desconocimiento del médico, ¿no? Los médicos de, por ejemplo, el médico interno acaba de ingresar y pues desconoce cómo se llena la solicitud. ¿Y qué frecuencia tuvo eso? No, pues ahí ustedes van a medir en cuestión de tiempo, pueden hacer estas evaluaciones una vez al mes y decir, no, pues en el mes tuvimos 4 fallas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle un 4 porque pues sí se equivocó varias veces, ¿no? El médico interno. Los datos incompletos, no, pues eso fue lo que más tuvimos aquí en cuenta observando, ¿no? Que no le ponían la edad, que no ponían si era sexo femenino o masculino, que no ponían si era pospandreal o no. Entonces, la falta de tiempo en la elaboración ocasionó que esto se repitiera de forma muy frecuente. Entonces, ¿cuántas veces sucedió? Pues no, la incidencia fue alta. De estas, pues tuvimos 8 pacientes que se reportaron tal cual en este mes nada más. O sea, tuvo mucha frecuencia esta falta de información. La información no legible, pues sí, también fue frecuente. De todas las órdenes, tuvimos 5 que no estuvieron con toda la información que se podía leer por parte del médico. Mal identificado, pues sí, en el mes tuvimos 4. Y el examen equivocado, no, pues tuvimos 2 durante el transcurso del mes. Ok, ya le dimos una incidencia de casos a estas solicitudes que nos llegaron al laboratorio. Ahora, controles actuales de prevención, que son aquellos procedimientos existentes que existe una inspección y prueba que evitan la falla. ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué pudiera yo mejorar para eso? Para que no suceda. Primeramente, si tengo una solicitud mal elaborada, ya sé que me la van a rechazar, ya sé que por desconocimiento del médico, pues tendría que darle un instructivo de llenado de solicitud. O sea, tendría que decirle por qué la tiene que llenar y cómo la tendría que llenar. Datos incompletos, ¿por qué no lo llenas completo? Porque no tengo tiempo. Le doy una inducción desde que ingresa al hospital para decirle, esto es lo que tú tienes que hacer. Igual sucede para aquellos que trabajan en laboratorios privados. Si tengo un químico de recién ingreso y se da cuenta que los datos están incompletos, yo le tendría que dar la inducción al puesto para decir, tú tienes que verificar esto antes de recibir la muestra, porque si no, obviamente va a haber retraso en el ingreso de esta muestra. Entonces, tiene que haber una inducción. Información no legible, hay rechazo de la muestra, es ocasionado por negligencia y al final lo pudiéramos evitar con etiquetas con código de barras, que esto yo lo vi una vez y a mí se me hacía una muy buena idea en el Hospital General de Reynosa, donde trabajó un servidor, donde el químico empezó a generar códigos de barras a partir de aquel entonces de lo que se conocía como Seguro Popular. Entonces, etiquetar con código de barras, pues era una forma también de poder decir, pues con este nada más escaneo, ¿no? El código y ya, tengo al paciente específico. En los laboratorios actualmente muchos de ellos generan códigos de barras para identificar las muestras y posteriormente lo único que hacen es escanear el código.
Entonces, ¿para qué tendría que hacer como control, que es la parte final? Pues obviamente aquí dice, si etiqueto con código de barras, pues obviamente ocupo un lector de código de barras. Y por último, en el examen equivocado, pues tendría que ser una evaluación del desempeño. Ya tengo aquí mis controles de prevención, me voy con controles actuales de detección. Igual voy valorando cada paso y al final me doy cuenta que para que esto no suceda, tengo que hacer una revisión del ingreso, tengo en datos incompletos, inspeccionar la solicitud del examen, en la información no legible, ya dijimos que si quiero que tenga una etiqueta de códigos, pues voy a utilizar el lector de código de barras y en las pruebas mal identificadas, también puedo utilizar, obviamente, una etiqueta con código y la observación y la comparación a través del lector de código de barras. Entonces, una vez que tengo ya identificado todo esto, que ya sé, que ya tengo controles de cómo prevenirlo, me voy a ir a una detección. ¿Qué tanto detectas la falla después de toda esta revisión? Pues bueno, yo la detecté 3 veces con respecto a las solicitudes mal elaboradas. Yo la detecté 6 veces con relación a datos incompletos. No, pues yo me di cuenta que la falla sucede también mucho, 8 veces con respecto al lector de código de barras cuando tengo la información ilegible, perdón, mal identificada, la detecté 9 veces y el examen equivocado 2 veces. Entonces, en base a esto que yo ya le di un número en particular, la severidad es la única que catalogo del 1 al 5. Lo demás lo voy a catalogar de acuerdo al número de casos que se presenten. Le voy a dar una ponderación. Aquí ya vienen los resultados finales para el número prioritario de riesgo. Aquí es donde van a sacar sus calculadoras porque dicen, ¿y cómo tuvo este resultado? Este resultado final se obtiene de la multiplicación de la severidad con la incidencia y la detección. Si ustedes multiplican el 5 por el 4 por el 3 les va a dar 60. 5 por 4 20, 20 por 3 60. Y así se van a ir 5 por 8 40, 40 por 6 240. 5 por 5 25, por 8 200. 5 por 4 es 20 por 9 180 y 5 por 2 son 10, por 2 son 20. Es así como obtengo un número prioritario de riesgo. Y esto nos sirve para lo siguiente. Si se dan cuenta de todo esto, lo que más me repercute es los datos incompletos. De todo el análisis que hice, nada más de la pura revisión de la solicitud en la fase preanalítica con respecto al ingreso de muestras, los datos incompletos es lo que más me afecta, es donde tengo más probabilidades de riesgo. Entonces, ya tengo mis números prioritarios de riesgo, ¿qué voy a hacer con ellos? O sea, ya los identifiqué en base a un proceso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es lo siguiente. Ya tengo aquí mis resultados. Yo tengo que generar acciones en base a estos resultados. ¿Cuáles acciones reducirían la ocurrencia de la causa o mejoran la detección? Y deberán tener acciones solo sobre los números prioritarios de riesgo altos o de fácil ajuste. Yo creo que todos se pueden ajustar, pero definitivamente voy a trabajar sobre estos tres: el que me da 240, el que me da 200 y el que me da 180, ¿sí? Tengo que dejar un responsable de esto, que es el que el que va a llevar a cabo la acción para verificar que realmente lo que yo estoy estipulando realmente funcione y que estas acciones tomadas, ¿sí? Al final aseguren que yo hice un inicio de acciones y que después de cierto tiempo yo terminé estas acciones y realmente mejoraron. Entonces, vamos a trabajar la matriz como tal en este momento para poderla ir integrando. Entonces, aquí estamos manejando, vamos a irnos sobre el segundo ítem que dice datos incompletos, rechazo de la muestra, falta de tiempo que no tengo para llenarla, inducción al puesto del hospital, inspección de solicitud del examen, ¿sí?
Esto es el problema mayoritario que yo tengo de acuerdo a esta prioridad de riesgo que le puse. Entonces, me voy a salir tantito para trabajar la matriz de forma directa. Y quien quiera participar, y aquí sí les comento que de preferencia lo abran sus micrófonos para que me digan y voy a ir redactando lo que ustedes consideren. Ya vimos que tenemos como área de oportunidad que nuestra solicitud está mal, está incompleta. ¿Qué acción recomendarían ustedes para subsanar esta parte? ¿Algún voluntario? Yo la voy a escribir o lo van a escribir sobre el chat. Sin miedo, o sea, necesito que hagan el ejercicio porque es la forma en que ustedes obviamente lo van a tener que hacer ya en sus áreas donde trabajen. Entonces ya tengo que mi solicitud, pues, pues no está completa. ¿Qué podría yo dejar para que la solicitud esté llena? ¿Alguna acción? ¿Una guía? Vamos a ponerle realizar una guía de llenado de la solicitud. Entonces, inclusive se la podemos imprimir para que la tenga el médico de recién ingreso y decirle al médico interno, al personal de nuevo ingreso en nuestros laboratorios privados. Es decir, con esa guía yo puedo decirte que esto es lo mínimo que tú tienes que llenar. Entonces, ya tengo esa acción. ¿Quién sería el responsable de la acción? Podríamos dejar a alguien más. Ya el químico Darío Galaviz dice, no, doctor, yo con la matriz que me puso a hacer, yo ya no puedo más. Entonces, ¿puedo delegar la función? Por supuesto, puedes delegarla. Vamos a dejárselo es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a dejárselo al doctor Hernández, ¿no? Él va a verificar que la guía de llenado se le otorgue al médico interno para que él la esté verificando. ¿Mm? Entonces, a todos los médicos que vayan llegando internos, les va diciendo, ¿te entregó la guía? Sí. Y conforme va pasando el tiempo, va a ir preguntando si realmente nada más ten la guía. ¿Te la entregaron? Sí. ¿Se completó la acción? Sí, sí, se completó la acción. Entonces, yo estipulé que de 26 de abril al 26 de mayo del 2025 iba a entregar 30 guías porque son el número de médicos internos que tengo en mi hospital. ¿Sí? ¿Lo cumplí? Sí, alcancé a cumplir y entregar las 30 guías. Ahora, una vez que yo hago todas estas acciones, tengo que volver otra vez a hacer esta evaluación del riesgo terminando el mes. Ahora, ¿qué tan severo es el efecto? Vuelvo a preguntar otra vez. No, pues sí disminuyó, doctor. ¿Qué tanto disminuyó? Bueno, la vez pasada usted puso que era algo que sucedía con frecuencia. Yo sigo considerando que esto es grave, ¿sí? Pero ahora ya nada más se presentó una ocasión. Ah, ok. Y de todo esto que detectaste con estas fallas, ahora, ¿qué tanta falla fue la que pudiste observar? No, pues fue mínimo. Ah, unas dos nada más en dos solicitudes. Ah, ok, ya está. Vuelvo a hacer la multiplicación nuevamente. 5 por uno, 5 por 2, 10. Si nuestro número prioritario de riesgo, que en este caso ya voy a maximizar de nuevo la filmina, ¿sí? Si nuestro número prioritario de riesgo disminuyó en comparación a cómo inició en el mes, quiere decir que realmente nuestras acciones funcionaron. Esa es la finalidad de esta matriz que estamos realizando. Que todos estos números prioritarios de riesgo, al final, cuando yo vuelva a hacer la evaluación, hayan disminuido. Y así se van a ir con cada apartado. Obviamente tiene que ir por proceso. Si es un arduo trabajo, si es algo que tienen que ir trabajando, pero esto tiene que hacerse sobre todo
en acciones que ustedes ya hayan detectado que hubo un error. Al menos esta matriz en particular sí está enfocada sobre acciones que ya ocasionaron fallas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta, esto no es tanto preventivo, esto es sobre fallas que ya tenemos detectadas. Quiere decir que si yo tengo procesos y procedimientos, no les voy a aplicar la matriz a todos, solo a aquellos donde yo veo que existieron fallas como tal y que esas fallas obviamente repercutieron en el laboratorio, en los procesos del laboratorio, en las quejas en el laboratorio, en algún error que el médico me comentó que se presentó porque hubo un error en el laboratorio. Esta matriz es para eso, es para riesgos que ya se están presentando, que ya tuvieron repercusión y los voy a disminuir en base a este análisis. ¿Sí? Ahora, con esto ya nos damos cuenta de cómo podemos hacer un análisis de procesos y procedimientos y cómo podemos ir mitigando los riesgos. Aclarando, aquí trabajamos exclusivamente procesos y procedimientos en base a una matriz de riesgos donde ya detectamos un riesgo potencial que sucedió y vamos a tratar de disminuirlo. ¿Sí? Ahora, hay que entender primeramente que la matriz de riesgos es otra matriz que vamos a utilizar. Sin embargo, esta sí es totalmente preventiva. Aquí la matriz de riesgos no vamos a buscar lo que sucedió mal. Si sucedió algo mal, lo vamos a tratar con la otra tabla del ANFE. Aquí vamos a irnos sobre, por decirlo así, como una visión futura para prevenir que suceda. Esta es una herramienta fundamental en cualquier entorno de trabajo, no importa que sea laboratorio, no importa que sea el hospital, el área de radiología, el área de enfermería, cualquier área en específico de cualquier organización puede implementar una matriz de riesgos. Y obviamente, pues aquí le damos importancia porque en el laboratorio manipulan sustancias que obviamente son peligrosas y también se realizan experimentos delicados que no solo ponen en riesgo al paciente, también los ponen en riesgo a ustedes como trabajadores de la salud, ¿no? Entonces, ¿cómo los puedo mitigar, no? Algunas cosas yo sé, por ejemplo, sé que tengo que utilizar cubreboca, sé que tengo que utilizar guantes, sé que tengo que utilizar botas, sé que tengo que tener cuidados cuando las áreas de mi trabajo están húmedas, cuando el de intendencia trapeó y pues no puso el letrerito y pues me pude haber resbalado, el cómo manejo los residuos biológicos infecciosos, o sea, todo esto es prevenible. Entonces, la matriz de riesgo es para eso, pero sí hay terminología que tendrían que tener como bien cimentada para poder también hablar sobre matriz de riesgos, ¿no? Primeramente, tienen que tener estos conceptos claves para poder entrar propiamente a esta matriz. Primeramente, pues el riesgo ya lo hemos comentado mucho, pero realmente, ¿qué es el riesgo? Tal cual como lo maneja la norma ISO, es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de daño y de la gravedad de ese daño. Así podemos definir riesgo de acuerdo a la norma ISO. El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información que nosotros vamos a ir obteniendo y la vamos a estimar al final después de un análisis para ver qué tan peligroso es que se presente ese riesgo. Ese es el análisis de este riesgo en particular. Una vez que yo hago ese análisis, voy a hacer una estimación del riesgo, que este es un proceso donde utilizo valores de probabilidad de que ocurra o no un daño. Y obviamente el daño también lo voy a cuantificar si es leve o si es catastrófico o severo. Entonces también le tengo que dar un número. Y por último, ya después de que hago todo este análisis, me voy a ir ahora sí a la gestión de riesgo, que es la aplicación sistemática de políticas y gestión, procesos y procedimientos, prácticas, tareas que yo voy a diseñar para evaluar, para controlar, para dar un seguimiento y para mitigar el riesgo. Es para evitarlo, es para prevenirlo. No, yo no espero que suceda esto. Yo lo que quiero es que nunca suceda. Entonces, esto es algo que ustedes lo van a trabajar con la matriz de riesgo.
Ahora, ¿cómo yo garantizo la seguridad en el laboratorio? Pareciera tan fácil que pues nada más son estos tres pasos, pero ya llevarlo a cabo es lo difícil, ¿no? Primeramente, pues tendría que identificar los riesgos. Una vez que los identifico, pues evalúo estos riesgos de qué tanto se presentan y de qué tan peligrosos son, y al final los controlo. Es como que la forma resumida de poder decir que voy a llevar a cabo esta seguridad, pero ya llevarlo a cabo, pues eso es lo complicado, eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo lo hago? Primeramente, tengo que tener un análisis del contexto para determinar amenazas. Tengan en cuenta que en la gestión de riesgos es importante también tener en cuenta que las amenazas son cosas que ustedes no pueden controlar. Dentro del análisis FODA, que también es una herramienta administrativa, el FODA maneja cuatro vertientes, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y aquí en la gestión de riesgos, las amenazas es tal cual como se maneja en un FODA. Son situaciones que son ajenas al personal del laboratorio, pero que al final van a repercutir en el laboratorio. Ejemplo, ¿no? Y yo creo que les pudiera mencionar algo común que he visto en varios hospitales, inclusive en el hospital de Reynosa, alguna vez me tocó verlo, es que llovió y llovió bastante y empezó a caer agua, ¿no? Del techo. Entonces, pues, ¿quién controla el agua? O sea, llovió, ¿no? Eso no lo pueden controlar. Entonces, si llovió mucho y llegó a inundar inclusive áreas del hospital, porque el hospital ya está diseñado en una superficie muy por debajo del resto de la superficie que está más alta, obviamente el riesgo de que llegue ahí agua o de que caiga del techo porque fue mucha lluvia, pues no depende de ustedes, ¿no? Entonces, esa es una amenaza. Es algo que no tiene relación directamente con el laboratorio, pero al final pues lo va a afectar, ¿no? Entonces, también el análisis FODA es una forma también de ir observando riesgos, que es como que el inicio de una forma muy general, pero ya de forma más específica, pues es hacer la matriz de riesgos, ¿no? Ahora, ya que tengo un análisis del contexto, identifico los riesgos y veo también la identificación de vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues si yo sé, por ejemplo, que en mi área en particular aquí tengo un plafón que está viejito, que ya sé que por aquí entró el agua, pues obviamente de ahí voy a mover mi equipo, ¿no? No lo voy a mantener ahí si yo sé que existe riesgo de que de repente se pueda desprender. Entonces ahí voy viendo, identificando los riesgos, porque imagínense, de repente le cae agua a ese equipo y yo lo estoy ocupando, inclusive hasta me puede electrocutar. O sea, sí puede suceder. Entonces yo lo tengo que ir viendo como una vulnerabilidad y como una identificación de riesgo. Analizo esos riesgos y evalúo el riesgo como tal. Lo voy a ponderar, le voy a dar una calificación. Trato ese riesgo para evitar que suceda, que es el desarrollo de la resiliencia. Y por último, llevo a cabo un control de actividades, la evolución de cómo estoy haciendo que ese riesgo no se presente. Entonces, estos procesos que tengo que realizar, estos paso a paso, lo voy a realizar mediante la matriz de riesgo. La matriz de riesgo es esta. Primeramente, tenemos que entender que la matriz de riesgo es una forma gráfica de poder designarle un valor numérico a algo que yo ya estoy detectando que pudiera suceder y que obviamente pues tiene una repercusión o un daño, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros evaluamos estos riesgos de acuerdo a colores. En esta grafiquita en particular, pues bueno, viene el riesgo marginal que en algunas tablas ustedes las van a poder observar como verde. Aquí viene sin color, pero la mayoría de las tablas que ustedes puedan observar viene así en ese color, en verde. Después, en el siguiente nivel, el color amarillo nos dice que ya es un riesgo apreciable de acuerdo a una ponderación que yo le voy a manejar. El riesgo 3 que es un riesgo importante, y el riesgo 4 que es riesgo muy grave o catastrófico. Entonces, en base a esto, yo también hago esta tablita como una pequeña gráfica donde voy dándole la probabilidad de que suceda. Entonces, probabilidad de que suceda muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Y el impacto que tiene esa probabilidad también.
Obviamente vamos a hablar sobre el paciente, que sea muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Y lo único que tenemos que hacer es una multiplicación de estos impactos y obviamente ya vamos a tener un resultado final. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, el ejemplo que hemos estado manejando de la toma de muestras. ¿Cuál es la probabilidad de que a mí me llegue, este, es un ejemplo, de que a mí me llegue una muestra con una orden mal llenada? ¿Sí? La probabilidad, pues, es 3. ¿Y qué impacto tiene si yo proceso esta muestra con esta solicitud mal elaborada? No, pues el impacto es muy alto. Entonces, yo multiplico 3 por 15 y voy a tener un 15. 3 por 5, perdón, y voy a tener un 15. Queda en rojo y me dice que el riesgo es muy grave. Entonces, yo tengo que ver formas para poder evitar que ese riesgo suceda. Entonces, nosotros vamos a ir viendo los riesgos de acuerdo a eventos y los podemos ir diseñando también en una pequeña tablita y les vamos a dar un valor y al final ese valor nos va a decir el nivel de riesgo que vamos a obtener de acuerdo a este análisis que vamos a ir haciendo. Entonces, igualmente, pues tendríamos que hacer un pequeño ejercicio para poder hacer esta matriz de riesgos, ¿no? Los riesgos son infinidad de cosas que pueden suceder en nuestro laboratorio. Existen riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales, riesgos que tienen que ver inclusive hasta con la silla donde me siento, si no es ergonómica y me caigo. O sea, el riesgo es algo que puede suceder o a lo mejor ya sucedió, pero pues ya lo quiero evitar, ¿no? Ya dijimos que esto es para hacer acciones prevenibles. A lo mejor nunca sucedió y entonces el hacer la matriz va a realmente garantizar que no suceda o que exista menos probabilidad de que suceda. Entonces, si yo tuviera que clasificar, por ejemplo, el riesgo biológico, aquí puedo yo decir que el peligro existe con hongos, con virus, con bacterias, con parásitos, con animales, con plantas, con todo aquello que yo me exponga directamente en el laboratorio. Que pues yo creo que en el laboratorio pues nos exponemos con muchas de estas cosas que vienen enlistadas aquí. Y ya de acuerdo a eso, yo le voy a dar esa clasificación o esa ponderación. Entonces, algo común en el laboratorio, por ejemplo, vamos a trabajar el riesgo de, ¿qué les gusta? El riesgo con bacterias en el área de bacteriología, yo creo que es algo pues común, ¿no? Que hagamos siembras, que hagamos cultivos. Entonces, vamos a manejar este riesgo para el ejercicio. Ya tenemos aquí nuestra probabilidad de que se presente, nuestro impacto e igual cómo lo vamos a clasificar. Entonces, vamos a manejar este riesgo que les comento, pero también vamos a ver otro tipo de riesgos. Entonces, déjenme, me salgo para poder trabajar directamente la tablita y vamos a irnos primeramente con la captura inadecuada. Vamos a poner, por ejemplo, que la probabilidad de que se suceda una captura inadecuada, pues sí, es muy alta, ¿no? ¿Y qué impacto tiene? Pues sí, también afecta mucho. Entonces, 5 por 4 le doy un valor de 20, ¿sí? De acuerdo a este análisis de riesgo y de acuerdo a este valor, este se encuentra, de acuerdo a esta grafiquita, aquí, en lo rojo. Entonces, puedo decir que el riesgo es muy grave. Tengo que hacer acciones para que este riesgo no se presente. Ahora, le pregunto a ustedes, compañeros, algún flebotomista, ¿cuál es la probabilidad que exista una punción accidental cuando ustedes hacen una toma de muestras ahí dentro de sus cubículos? Vamos a darle Baja, un número. baja. ¿Qué número le gustaría? El 2, entonces. El uno. Ahora, si llegase a funcionar, ¿qué impacto tendría sobre usted como persona? Imagínese que usted trabaja en un Capacits y Ah, que, 5. pues sí, ¿verdad? Si Sí, ya, trabaja en un 5. Capacits, estamos hablando que usted va a trabajar muestras que tienen que ver con pacientes que tienen infección por VIH, ¿no? Entonces, aunque la probabilidad sea pequeña, el impacto es muy alto. Así que 2 por 5 también me da 20.
Si se dan cuenta, No, a es pesar de que la probabilidad sea muy baja de que suceda, el impacto es muy alto, ¿sí? 5 por 2 Perdón, son 10, doctor. es 10, perdón. Sí, Aún así, sigue estando en un riesgo importante, ok. ¿sí? Ahora, accidente en la transportación. Vamos a suponer que esta muestra que usted tomó en el camino se le cayó. ¿Cuál es la probabilidad de que en el transporte de esa muestra desde el área de toma hasta que usted va y la entrega al área de química clínica se le llega a caer? Bajo. Bajo. Sí. ¿Qué impacto tendría sobre usted como persona? Estamos viendo el Sí, riesgo sobre usted como persona. pues también bajo. Sí, o Eh, muy bajo, ¿verdad? Realmente no sí, hay tanta muy bajo. repercusión sobre usted como persona, ¿no? ¿Sí? Realmente la repercusión estaría sobre el paciente que le tendría que volver a llamar para que regrese, para tomarle la muestra, Así es. pero realmente no es porque vaya el riesgo a ser muy alto con respecto a si va a haber un daño o no. Se cayó, pues bueno, fue un accidente, existió, pasó, es poco probable, pero el impacto al final suele ser menor. A lo mejor, pues sí vamos a tener ahí el paciente un poquito quejumbroso, porque pues sucedió algo que no debe haber sucedido, pero el valor de riesgo es bajo, es marginal. No debió haber pasado, pero tampoco no va a haber tanta afectación. Errores en la identificación de muestras, ¿qué tan probable creen que suceda? Si la toma de muestra es por personal externo del laboratorio, es moderada. Vamos a ponerle medio. Sí. A ver, entonces le vamos a dar un 3. El impacto que tenga sobre usted o sobre, pues sí, sobre usted Muy alto. principalmente, 5, 5, 5. 3 por 5, 15. 15. ¿Sí? Y aquí, de acuerdo a esta tablita, está en rojo, riesgo muy grave. Es así como ustedes van a manejar la matriz de riesgo. ¿Sí? En base a esto, también ustedes tienen que tener acciones, o sea, no nada más sirve el hecho de que yo ya lo identifiqué que sucede, ¿no? Sino es que una vez que lo tengo, ya empiezo a hacer protocolos para evitar que esto suceda. Si ya sucedió una vez, puede volver a suceder. Y si nunca ha sucedido, pues lo que voy a tratar de valorar con esto es que no suceda. Eso es la importancia de una matriz de riesgo. Y al final sí tiene que estar documentado y sí lo tienen que tener, porque los riesgos existen. Es una probabilidad de que se presenten. Ahora, ya con esto, pues damos por terminado, ahora sí, lo que es cómo aplico yo una matriz de riesgo al laboratorio. ¿Sí? Como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que la gestión de la calidad parte de involucrarse con la finalidad de alcanzar objetivos eficientes y eficaces. No es lo mismo ser eficiente y no es lo mismo ser eficaz. Eficiente quiere decir que yo llego y cumplo con el objetivo en tiempo y forma, pero a lo mejor pude haber ahorrado más tiempo, a lo mejor lo pude haber hecho con menos insumos, a lo mejor pude haber gastado menos, pero al final yo cumplí. Entonces, si yo cumplí, soy eficiente, pero soy eficaz cuando ahorré tiempo, ahorré dinero, ahorré esfuerzo y aparte logré el objetivo. Eso es la diferencia entre eficiente y eficaz. La gestión de riesgos está establecida como normatividad, sin embargo, su fin común también es la prevención del daño. O sea, no hagamos esto nada más porque el documento, la norma oficial mexicana me lo pide. O sea, tengo que cumplir con el requisito para poder funcionar como laboratorio. Ustedes tienen que ir más allá. Cuando van más allá es cuando ustedes empiezan a hacer gestión. Y más allá quiere decir que yo lo voy a hacer no solo para cumplir, lo voy a hacer porque realmente quiero que mi personal esté bien, quiero que mis pacientes estén bien, quiero evitar que sucedan daños, quiero evitar que vaya a haber algún problema que escale, ¿no? Y que se presente, como les digo, un evento centinela, que pues es lo más grave. Entonces, no nada más porque quiera cumplir con el documento, sino porque realmente quiero acciones
que favorezcan mi trabajo, tanto el mío como personal y como aquellas personas que me rodean como mis colaboradores. Y por último, para poder aplicar mejoras de gestión en calidad, es importante reconocer los procesos y procedimientos que se realizan en el laboratorio. Si ustedes no los tienen identificados y documentados, difícilmente van a poder llevar a cabo mejoras de gestión en calidad, mucho menos gestión de riesgos, porque ni siquiera están conscientes de todos los procesos y procedimientos que realizan. Entonces, tienen que partir de ahí, tienen que desarrollar de forma escrita, documental, qué procesos y qué procedimientos realizan. Tienen que ir delegando funciones para que se apoyen porque es mucho trabajo documental y al final, ya que tienen estos documentos, ahora sí ya me puedo ir a hacer mejoras de gestión de calidad y mejoras en gestión de riesgo. Pues con esto damos por terminado la sesión del día de hoy, pues les aperturo el tiempo para que hagan sus preguntas. Digo, es mucha información, traté de hacerlo lo más resumido posible. Digo, con la pura matriz de ANFE, a lo mejor me pude haber tardado las 2 horas, porque hay que ir detallándolas un poquito más, hay que hacer más acciones, hay que irlas clasificando. Pero en general, esto es lo que tendría que estar trabajando para, obviamente, llegar a la mitigación de riesgos de acuerdo a normatividad y partiendo desde la gestión de la calidad. Entonces, les aperturamos los micrófonos y también el chat para sus preguntas. Químico Galavitz, ¿cómo empezamos? Eh, no sé si usted tenga acceso, a ver, de este lado, no. Empiezo a leer interrogantes directamente del chat de Zoom. Si gusta, yo checo si hay alguna en Facebook o si entra una pregunta nueva, como gusta. A ver, dice, bueno, no entiendo, a lo mejor estaba apenas redactando la pregunta, dice Tiaminia Pineda García, ¿se refiere a manuales de operación? Sí, también tiene que tener manuales de operación como tal. De hecho, los manuales administrativos entran varios. Los manuales administrativos se clasifican en manuales de organización, manuales de procesos y procedimientos, manuales de operación, sí existen como tal también, manuales de normatividad, también hay manuales de normatividad, o sea, son varios manuales que tendrían que ustedes tener para llevar a cabo, pues, propiamente la estructura organizacional. Y son documentos que sí también se los piden bajo norma oficial mexicana. Entonces, sí, también los tendrían que tener. Dice, a ver, déjeme ver si encuentro otra pregunta. Aquí por Zoom no veo otra pregunta. No sé si por Facebook tengan alguna otra pregunta. En Facebook todavía no hay. Acaban de hacer una, creo, aquí en Zoom. ¿Sí? Sí, Ah, de actualización. No sé si lo alcanzo a ver. sí. Rosa María Verónica Carrillo Granados dice, ¿cuándo se tienen que estar actualizando los manuales? Híjole, ¿qué le puedo decir? Algunas personas, fíjese que los actualizan después de 5 años y a mí se me hace mucho tiempo, que es prácticamente lo que tienen establecido para los procesos de acreditación y certificación. Actualmente, sí les dicen que al menos los estén, ya una vez que los diseñan, al menos que hagan actualizaciones cada año. Entonces, algunos manuales que se crean de entrada para acreditación los hacen y ya se quedan así los 5 años, pero obviamente sabemos que en 5 años el sesgo de cambios por actualizaciones es mucho. Entonces, sí tendrían que darle una revisadita a esos manuales al menos una vez al año, sobre todo para poder nada más cambiar algunos diseños. Yo les comenté cuando fue la plática de manuales de procesos y procedimientos que tengan sus manuales digitales y uno impreso. El impreso obviamente es por si viene la autoridad, pero el digital es porque ahí pueden hacer esos cambios después de un año. Dice, mira, vamos a hacer el cambio de este proceso. Fui a una actualización a un congreso y nos recomendaron esto. Entonces hacen esa pequeña actualización y ya se queda ahí. Si es una actualización importante, lo ideal es que pues, lo impriman y lo anexen. Si no es una actualización muy relevante, pues nada más lo dejan en digital
y hacen una junta y una minuta sobre el cambio de ese proceso en particular. Yo les recomiendo que sí hagan un manual, que lo tengan, pero que sí lo estén actualizando cada año. Dice Eduardo Flores, químico. Ok, ya sé quién es, dice. Pregunta, ¿la reciente pandemia qué tanto cambió la calidad en salud en general? Híjole, sí cambió bastante en cuestión sobre todo de la gestión de riesgos, porque obviamente supimos que se hicieron filtros de muchas cosas, entonces esos filtros que tenían que ver con la seguridad del paciente, que es obviamente donde se implementa más la calidad, sí favoreció que hubiera muchos más controles estrictos que al final, pues con el tiempo se fueron quitando, ¿no? Pero sí, sí favoreció a tener pues un control un poquito más estricto de la calidad para obviamente garantizar que pues la pandemia no se hiciera un problema mayor. Y aún así se hizo un problema mayor, pero sí se pudo rescatar algo de eso. Y lo que se rescató es que obviamente no estábamos cumpliendo con mucha normatividad, ¿no? O sea, todos estos controles y toda esta diseminación de enfermedad que se hizo en los hospitales, en las unidades de salud, se debió a que no teníamos procesos y procedimientos, definidos, y cuando los empezamos a definir fue con la marcha. Obviamente esto favoreció a decir y darle la importancia a la calidad para decir, necesitamos hacer esto, necesitamos implementarlo, necesitamos darle la importancia porque la calidad no nada más es de tener el documento, o sea, sí tiene un impacto directo sobre los pacientes y sobre el personal de salud. Y yo creo que si esa calidad que aplicamos ahorita lo hubiéramos aplicado antes de la pandemia, definitivamente no hubiera fallecido tanta gente, incluyendo muchos de nuestros compañeros, colegas en las distintas unidades de salud. Veo una pregunta en Facebook. A ver, déjeme ver. Se la Reinaldo. formulo. Sí, por favor, porque es que aquí le muevo y sí se Sí. medio tambalea. Eh, colega Reinaldo González, ¿qué herramienta es básica para iniciar la gestión de riesgos preventivo desde cero? ¿Cuál es la más recomendada? De riesgos preventivos desde cero, gestión de riesgo preventivo desde cero, ¿cuál es la más recomendada? La matriz. O sea, la matriz de riesgos es la que se recomienda para empezar desde cero. Pero el problema de implementar la matriz de riesgos es como les comento, si ustedes no conocen primero sus procesos y procedimientos, pues ¿qué van a implementar si no tienen idea de lo que van a evaluar? Muchos de los procesos y procedimientos ya tienen riesgos implícitos, ¿sí? Y cuando nosotros detectamos estos riesgos y los llevamos a la matriz, evidentemente es porque ya estamos detectando que existen pasos que pudieran provocar algún daño, no solo del paciente, sino también yo como personal de la salud. Entonces, la matriz de riesgos la iniciamos desde cero, sí, pero en base a el conocimiento previo de manuales de procesos y procedimientos. Me voy con una pregunta que viene en Zoom de Araceli. Dice, ¿qué hacer cuando hay gestión de riesgo por agua de la lluvia? En el laboratorio que trabajo, año con año se mete el agua por la ventana y se repara, pero llueve fuerte y se vuelve a meter. Y ha habido accidentes de caídas con compañeros por el piso mojado. ¿Cómo se reportaría? Aquí en esto ya estamos presentando no solo la gestión de riesgos, ¿no? Aquí ya estamos presentando ahora sí, accidentes como tal, ya hay daño, ¿sí? Aquí es distinto. Cuando hacemos la gestión de riesgo es para evitar que suceda, pero si ya hicimos la gestión y sucedió el evento, o sea, ya está sucediendo, ya hubo un riesgo que sucedió y provocó daño, en ese momento hay que actuar de forma urgente o de forma inmediata, sobre todo si la matriz de riesgo nos dice que esto es importante y sobre todo ya sucedió un daño. Aquí hay que ver cómo solucionarlo sí o sí. Y esto ya entra directamente sobre la persona que es responsable para poder solucionar esto. En los hospitales, aquí el responsable obviamente va primeramente sobre el personal sanitario que le tiene que girar, por ejemplo, un oficio a la dirección, porque pues el responsable sanitario en el hospital, sobre todo público, no depende el recurso de él,
depende de cómo lo gestiona el director. Ya el director ve sobre recursos materiales o sobre las áreas de contabilidad y administración, cómo tener recursos para poder subsanar esa área en particular, porque la lluvia usted no la va a poder detener. La lluvia es otra cosa, pero usted sí puede mitigar cómo evitar que esa lluvia llegue a su ventana, entre y obviamente cause un daño pues, al personal, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Hay un caminito también para llevar a cabo ese proceso. Dice aquí, Químico Protasio, un gusto, le mando saludos, no esperaba verlo aquí y pues qué bueno que está. Leo su Igualmente, pregunta. una gran sorpresa encontrar que estaba usted dando estas pláticas y es el motivo por el cual me registré. Gusto en saludarlo, doctor. Igualmente, Químico, saludos hasta Reynosa, espero verlo pronto. Gracias, gracias. Dice la pregunta de usted, ¿con qué frecuencia tendremos que reevaluar el RPN en aquellos resultados altos? Cuando nosotros hacemos ya nuestra matriz ANFEN y ya tenemos un resultado, nosotros tenemos que poner un tiempo específico, pero para aquellos que son altos y son realmente de un impacto considerable, yo ni siquiera le dejaría una semana. O sea, esto también va a depender de qué tanto impacto tenga en el laboratorio. Por ejemplo, si nosotros tuvimos vamos a poner el ejemplo que ya estuvimos manejando, ¿no? De los pacientes de los compañeros flebotomistas que toman muestras. Si nosotros nos dimos cuenta que en un mes hubo punción de 4 colegas ahí y dije, ¿cómo que en un mes 4? O sea, pues, ¿qué pasó? Y cuando voy, investigo y hago esta matriz de ANFEN, me doy cuenta que 3 de los que se puncionaron eran estudiantes de servicio social. Obviamente, no me voy a esperar a que otro más se puncione. Lo voy a tratar de forma inmediata porque la matriz me dice que fue muy alta y que el riesgo y el impacto es muy alto. Obviamente no me voy a esperar un mes, lo voy a tratar de mitigar en menos tiempo. En una semana yo tendría que ver cómo evitar que suceda esto. Entonces, el RPN nada más es una forma cuantitativa de decirme que está sucediendo algo que afecta a un paciente, pero el tiempo que yo voy a estipular en cada acción sí va a variar. Entonces, ya dijimos, si el impacto es menor y es poco probable, lo puedo evaluar cada 3 meses o cada 6 meses. O sea, si el error, por ejemplo, nada más es que en la solicitud no me puso, ¿qué le gusta? No lo firmó el médico, pero obviamente porque no lo firmó, no quiere decir que no voy a procesar la muestra. Tampoco quiere decir que el paciente va a cambiar. Pues el médico no lo firmó. Es importante, sí, pero no hay una repercusión en el impacto del paciente ni obviamente del trabajador. Pues bueno, a lo mejor a los 6 meses hago en una reunión de directores como la que hacen allá y comento, ¿no? Fíjese que en el transcurso de estos 2 meses nos llegaron 2 solicitudes sin firma del médico. Pues por favor, les encargamos que revisen esto y hacemos una acción para que nada más se vigile. Y ya, obviamente esto sí lo puedo prolongar, pero algo que me está impactando mucho, yo voy a estipular un tiempo menor. Les digo, yo le tengo que poner un plazo y dependiendo a esa acción, yo voy a trabajar. Sí, es muy parecido, por ejemplo, cuando tenemos también a las pacientes embarazadas que prácticamente nos fallecen, y hacen una reunión de emergencia, Sí, claro. desmenuzan el expediente tratando de ver las causas, el por qué, quién hizo esto, quién no lo hizo, que el expediente se llenó bien, que el laboratorio, por qué no entregó resultados pronto. Entonces, obviamente esas acciones son de forma inmediata. Si fuera otro Eso. paciente por otra causa, usted mismo sabe que obviamente prolongan el tiempo, ¿no? Buscamos una gestión de la calidad, porque al final a lo mejor hay una queja, pero este tiempo se va a prolongar para darle una solución. Pero eso lo estipulan ustedes ya dentro del propio laboratorio. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí no alcanzo a ver ninguna otra pregunta. En Facebook, Químico. No, no tenemos ya. Bueno, pues con esto pues podemos dar por terminada la plática del día de hoy. No se me vayan porque a continuación vamos a pasar, como les comenté, con la dinámica.
que ya con esto vamos a dar por terminado la plática del día de hoy. Aquí pues yo creo que sí anda el químico Eduardo porque me hizo una pregunta. Sí, sí, Entonces, sí. sí, ¿verdad? Creo que sí. Ok, en esta ocasión vamos a dar para esta dinámica unos kits de luz polarizada que también fabrica el químico Eduardo y que los manda para toda la República. Y vieran que está bien padre, ¿no? Porque ahora con estas nuevas herramientas podemos visualizar al microscopio estructuras que habitualmente nosotros veríamos pues opacas, ¿no? Sin tanta característica. Entonces ya con estos filtros de luz polarizada, pues obviamente podemos verlos bien padre, ¿no? Y es de fácil instalación. O sea, es una herramienta que yo, la verdad, como estudiante nunca me tocó ver y empecé ya con ustedes en las pláticas y me di cuenta que, pues bueno, existe esta herramienta que realmente es muy útil y puedes utilizarla de forma muy fácil y muy práctica. La dinámica es como sigue. Igual, van a ser tres preguntas. Los ganadores nada más vamos a poderlos seleccionar exclusivamente para la República Mexicana. Ya quedamos también como reglas dentro de la dinámica, nada más van a poder hacer su comentario una sola ocasión, no se puede editar y las preguntas son de opción múltiple. También van a contestar con A, B o C en un solo mensaje. El mensaje correcto de las tres preguntas, el primerito que veamos en Facebook y el primerito que veamos en Zoom, ese es el que vamos a seleccionar para mandarles este kit de luz polarizada, fabricados con autoría del químico Eduardo Ramírez Flores. ¿Comprendido? Espero ahora sí me haya explicado bien. Adelante. ¿Están listos? Dice que sí. Ok, igual les vamos a dar 5 minutitos. Les voy a ir dando las preguntas. Recuerden, nada más va a poner las letras A, B o C. Tienen que ir tres letras en un solo mensaje. Mensajes editados quedan eliminados. Va, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Dice, dentro de la gestión de calidad son los momentos que generan un impacto negativo sobre el servicio ofertado. Opción A, momentos estelares. Opción B, momentos amargos. Opción C, momentos tristes. Dentro de los estándares de calidad es la norma ISO que tiene mayor relevancia con la aplicación en gestión de riesgos. Opción A, la ISO 15189 del 2022. Opción B, la ISO 22367 del 2020. O opción C, la ISO 9001. Y tercera y última pregunta. De acuerdo a la identificación de gestión de riesgos por área, ¿en dónde existen menos errores? ¿En la fase preanalítica, en la fase analítica o en la fase postanalítica? 5 minutitos. Realmente que si pusieron atención está súper fácil, ¿eh? Y creo que acabo de ver un ganador. Vamos a ver en el chat del Zoom. Pues según yo también ya tengo un ganador en los dos. Ay, que me da gusto después de esta plática que veo que la mayoría contestó correctamente. Y pues eso
pues yo creo que es algo bueno, ¿no? Porque quiere decir pues sí pusieron atención y que pues al final esta información yo espero les sirva ya en sus áreas de trabajo, porque le digo, una cosa es que yo se los platique y otra cosa es que ya la ejecuten, ¿no? Ya cuando la ejecutan, pues sí, es un mundo de información, duele la cabeza. O sea, nosotros le huimos a los papeles como no tienen idea. Yo hacía lo mismo hasta que me di cuenta que dije, no, pues si me gusta, aparte soy bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces ya me empecé a meter de lleno a los papeles y pues la verdad, pues es algo que te da satisfacción al final generar algún beneficio, porque sí se genera un beneficio. Yo creo que hasta he generado más beneficios siendo gestor y administrador en salud que propiamente siendo médico. Entonces, Químico Galavich, pues yo creo que ya con el tiempo que dimos es suficiente porque al final como quiera ya creo que ya están los ganadores. Sí, sí, claro. Dicen, el ganador de Facebook, ¿Quiere que lo diga? sí, 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 yo pienso que es la misma persona, nada más se la confirmamos. Es que no le pasé las respuestas, ¿verdad? Pero déjeme se las paso, que pues igual y me imagino que usted también ya se la sabe. Sí, ahí está. Sí, sería la colega Olivia Ocampo. Así es. Le confirmo, precisamente yo también vi que ella había contestado correctamente. Olivia Ocampo, nos vamos a comunicar con usted para que nos pase sus datos, para enviarle su kit de luz polarizada. Y ahora vamos en Zoom. ¿Lo tiene, Químico? Así es. La química acá, la Renata Irigoyen, según yo. A ver. Es correcto, yo también. Química Carla está con nosotros, puede abrir el micrófono rapidito. Claro, sí, muchas gracias. ¿De dónde nos está usted sintonizando? De la Ciudad de México. Ok, bueno, pues para allá va su kit de luz polarizada para que pueda ver puro Perfecto, análisis muchísimas con gracias. estilo. Entonces, Muchísimas gracias. el químico nos va a hacer el favor de pedirle algunos datos, obviamente, porque pues se los vamos a enviar hasta su casita. Y yo me voy a contactar con el químico Eduardo para poder ya nada más concretar todo esto. Entonces, les voy a encargar, por favorcito, a los dos ganadores, Olivia Ocampo y Carla Renata Irigoyen, que nada más los pasen los datos directamente con el químico Galavitz para poder concretar esto y obviamente que les lleguen sus premios. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con un servidor. Les dejo mi correo electrónico y pues yo creo que es todo, Químico. No sé si quiere agregar algo más. Sí, bueno, ya para terminar, pues agradecerle, doctor, estas dos sesiones que fueron días seguidos, ayer y ahora. Ya estamos muy agradecidos con usted. Yo creo que la audiencia que estuvo aquí de principio a fin en estos 2 días, la verdad, muchas gracias, doctor, por compartir con todos nosotros su conocimiento. Y ahí estamos a la espera. Quizá ahora sí a lo mejor nos organizamos para un curso más largo de control de calidad o de gestión de calidad, porque el tiempo no da. Y a lo mejor sí, se tiene un poquito más de tiempo para estos temas, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, le digo, este fue el resumen del resumen. Sí, yo con mucho gusto, igual ahí por el grupo de WhatsApp lo ponemos a votación y ya elegimos tema y todos nos ponemos de acuerdo. Pues muchísimas gracias por la asistencia y a cada uno de ustedes, pues bueno, ya me imagino el químico Galavis les hará llegar su constancia de participación y pues nos vemos a la próxima. Así es, Saludos. más para comentarles que yo me estaré comunicando con todos ustedes por el grupo de WhatsApp, un tiempo estimado de cuándo le llega su constancia y será por correo, ¿no? Por el correo que me proporcionaron cuando se inscribieron, ahí les está llegando su constancia. Y también para comentarles, ya aprovechando está el químico Eduardo aquí, el químico Eduardo va a ser uno de los próximos ponentes aquí en la página en el mes de mayo, ya lo adelantamos el día de ayer, estaremos con temas de función renal.
desde el punto de vista del uroanálisis, que estará el químico Eduardo, y de la química clínica, que estará el maestro Abel. Entonces, vamos a complementar con esas dos conferencias. Yo ya les paso la información, yo creo mañana o el día lunes, el temario de ambas conferencias y qué día y a qué hora y todo lo correspondiente. Entonces, doctor, ahora sí, nos despedimos para disfrutar lo que queda del día sábado. ¿Ya? Sí, igualmente disfruten su fin de semana. Recuerden que esta plática queda grabada, entonces si tuvieron alguna duda con respecto a cómo realizar las matrices que les comenté, pueden revisar la grabación en la página de Facebook. Y pues igual me pueden enviar un correo si tienen alguna duda extra, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Estamos para servirles. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su disposición y saludos a todos y nos vemos en las próximas conferencias del mes de mayo. Saludos, bonita noche. Nos vemos en la siguiente.